Caso 185, ex Hacienda Santa María del Rosario. Muchos hemos escuchado hablar de ex haciendas embrujadas donde los dueños no quieren abandonar esas propiedades después de que ya murieron. Siguen manifestándose en esos lugares, tal vez cuidando sus tierras, tal vez cuidando algún tesoro. Existen muchas leyendas, muchas historias relacionadas con ex hacienda, los cascos de estas ex haciendas donde muchas veces han sucedido cosas muy extrañas. Visitantes que van tal vez a hacer un campamento en ese sitio, pues han pasado algunas experiencias de miedo, créame. Recuerdo el caso de una familia, eran varias familias que en Semana Santa, pues se fueron al rancho. Se fueron al rancho los abuelos a pasar la Semana Santa y resulta que pues no encontraban a los niños, eran alrededor de 7 niños los que andaban jugando en los alrededores, no los encontraban y pues ya era la hora de la comida, entonces ya esto preocupó a los padres de familia. ¿Qué sucedía? ¿Dónde estaban los niños? Y empieza la alerta, ¿verdad?, entre la familia a buscar a estos pequeños. Y resulta que dice, pues vamos a buscarlos allá en la hacienda. Ya eran puras ruinas, ya eran puras tapias en este lugar, en este casco de esta hacienda. Y resulta que, pues efectivamente, ahí estaban los niños. Los 7 niños que andaban buscando, ahí estaban. Pero los papás, lógico, asustados, pues los regañan inmediatamente, que por qué, que a poco no escuchan, que si les están gritando y que por qué no responden. Y empiezan las mamás más que nada preocupadas y regañándolos de dónde estaban. Y bueno, resulta que estos niños dicen, es que no escuchamos nada, andábamos ahí dentro de la hacienda, pero de pronto, dice, no queríamos salir porque de pronto vimos a muchos soldados, como los que vienen en los libros de la primaria, soldados con unos sombreros así para arriba, como con un chaleco, uniformados, todos estaban ahí en el patio. Entonces teníamos miedo a salir. Entonces llegó un momento en de que ya cuando empezamos a escuchar sus gritos que nos andaban buscando, estos soldados se retiraron de ese lugar. Imagínense, estos 7 niños no pudieron estar equivocados los 7, ¿verdad? Todos daban la misma versión de que en el patio principal de la hacienda había un regimiento de soldados en ese sitio. Por eso a ellos les daba miedo salir, porque dice, oye, ¿qué están haciendo aquí? Y eran como los que ellos veían en los libros de texto de la primaria. Y así hay muchas historias. Yo creo que a lo largo y ancho de las haciendas, por ejemplo acá del altiplano, ¿verdad? Hay muchísimas historias, leyendas donde que muchas veces las personas que cuidaban estos lugares se encontraron con grandes tesoros, pero el miedo que hay, venía el patrón, volvían a esconder todo, volvían a tapar ahí la entrada que se les había manifestado. Y después de que se iba el patrón, iban y buscaban y no había absolutamente nada, no encontraban nada. Bueno, así en esta ex hacienda Santa María del Rosario, que estamos hablando que está prácticamente a 24 kilómetros de nuestra ciudad capital, una hacienda muy muy importante porque era así más que nada como un lugar de paso para los que del centro de la República, al centro del país, venían hacia el norte. Era un lugar de paso para las personas que viajaban hacia el norte. Estamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX cuando sucedía esto. Contaba con uno de los molinos más grandes de la región. Todavía hay vestigios de estas piedras que molían
molían el grano. También se daba mucho la ganadería en este sitio. Y bueno, ahí la Virgen, esta iglesia, vamos a hablar en particular de la iglesia, porque toda esta comunidad, la ex hacienda de Santa María del Rosario, tiene muchas historias. Tiene la casa grande, tiene la casa del curato, donde vivía el cura, y la iglesia, tiene el cementerio. Que todo esto, créame, que es transportarnos, estar en ese lugar, es transportarte en el tiempo, que muy seguramente así lo vio el padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo, cuando se dice que pasó una noche en ese lugar. Bueno, fíjese que contaba con el molino, uno de los molinos más grandes de la región. También la Virgen del Rosario, que se celebra el primer domingo de octubre de cada año, que es cuando se vuelven a abrir las puertas de esta antigua iglesia. El cura Miguel Hidalgo se dice que ofició su última misa en esta capilla el 17 de marzo de 1811. Es cuando el cura Hidalgo ofrece su última misa ahí junto con sus insurgentes. Ellos fueron capturados el 21 de marzo de 1811 en Acatita de Baján. Créame que el estar cerca del camino real también, pues le da mucha importancia a esta ex hacienda de Santa María del Rosario. Muchas historias, muchos fantasmas en este lugar, muchos misterios. Pero imagínese que el cura Hidalgo dio su última misa en este sitio, en este lugar, el 17 de marzo de 1811. Junto ahí con los caudillos insurgentes se alojaron en este sitio. Después parten hacia el norte y son capturados en Acatita de Baján, que también ese es otro gran misterio, porque se dice que el cura Miguel Hidalgo llevaba alrededor de 26 mulas cargadas de oro y plata, que nadie supo dónde quedaron. Se interrogó a un fraile también que iba con ellos, se interrogó a un capitán, y todos coincidían de estas mulas cargadas de oro y plata, pero que desaparecieron. Ahí los capturaron en la mañana, y durante la madrugada desaparecieron estas mulas. Nadie sabe dónde quedaron. Ese es otro gran misterio y otro gran tesoro, ¿verdad? Que ha de estar seguramente escondido por aquellos lugares. ¿Qué sucede en esta ex hacienda Santa María del Rosario? Una iglesia, un lugar llena de mucha historia. Y le digo que ir a ese sitio, yo creo que seguramente así la vio, así como está ahorita, así la vio el cura Hidalgo en 1811. Son pocos los habitantes que todavía viven en ese sitio, en esta hacienda Santa María del Rosario. Han pasado muchas cosas. Por ejemplo, se habla también historias de que, por ejemplo, como estaban cerca del camino real, pues venía la gavilla, ¿verdad? Los asaltantes de caminos. Entonces se escuchaba, y ahí viene la gavilla, ahí vienen los asaltantes. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían con las muchachas de este lugar? Las escondían. Ellos ya tenían un pozo preparado donde metían a todas las mujeres jóvenes, las metían a este lugar y las tapaban con una piel de vaca. Y ahí las escondían. Y la técnica de estas personas era de que las mujeres mayores se pusieran a hacer tortillas, muchas tortillas, y a cocer frijoles, para que cuando llegaba la gavilla, o los asaltantes de caminos llegaban,
pues se entretuvieran, ¿verdad? Comiendo, pues venían hambriados, imagínense. Se entretuvieran y no buscaran más, mientras las muchachas pues permanecían escondidas en ese pozo. Es impresionante la historia de este lugar. Tiene su propio cementerio, un cementerio pequeño, donde al llegar a este lugar, créeme que no te sientes solo. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención en este cementerio, muchísimo. Se habla de que tal vez fusilaron a varias personas en este sitio. A mí me llama mucho la atención de visitar este lugar porque la barda de este cementerio es totalmente de adobe. Y hay muchas cruces alrededor de esta barda, de este cementerio. Pero las cruces están hechas como, no sé, como si alguien hubiera tomado un trozo de un tronco y empezó a tallarlas muy desesperadamente. Empezó a tallar estas cruces en este sitio. Tú ves las cruces y se nota la desesperación. Yo me imaginé, dije, pues si fusilaron a alguien, pues tal vez esta persona quería ser fusilada ahí, que estuviera una cruz, ¿no? Pero todo alrededor tiene estas cruces hechas, talladas en el adobe con desesperación. Es lo que captas inmediatamente de la desesperación de cómo fueron hechas, más que nada. Digo, tal vez fusilaron a alguien ahí. No hay registros. No hay un registro tampoco de que el cura Miguel Hidalgo hubiese dado su última misa en este lugar. No hay un registro. Pero son estos hechos que perviven así de generación en generación, ¿no? Bueno, hablando del cementerio, hay una historia de unas jóvenes que andaban de paseo un domingo por la tarde. La entrada del cementerio es muy pequeña, es como una puerta de una casa. Es así está la entrada a este lugar. Estas dos jóvenes, estas dos adolescentes, se meten al panteón. Pues a ver, ¿verdad? La curiosidad, hay tumbas muy, muy antiguas en ese sitio, que todavía tienen la pintura original de aquellos años. Bueno, estas jóvenes de pronto escuchan algunos ruidos dentro del cementerio. Le digo, estamos hablando que eran las 6 de la tarde. Cuando ellas intentan salir porque pues ya el miedo, ¿verdad?, ya les estaba invadiendo a estas dos jóvenes. Quieren salir y la puerta estaba cerrada. No podían abrir la puerta del cementerio. No podían. Por más que intentaban, no podían abrir esta puerta de este cementerio, hasta que empezaron a gritar y uno de sus familiares, que también andaban ahí de paseo, las escuchó. Cuando él llega, pues la puerta estaba prácticamente abierta. Ya las jóvenes llorando del miedo y la desesperación de quién no las dejaba salir de ese panteón. Yo he estado en ese sitio. Yo he estado en ese lugar. Créame que las cámaras fotográficas dejan de funcionar. Presentan fallas. No se imprimen bien las fotografías. Tiene sus misterios este lugar. Y más, esas cruces que están alrededor de esa barda de adobe. Esas cruces que tal vez era un paredón de fusilamiento. De, pues no sé, personas que
que encontraron, que fueron capturados por este ejército, ¿verdad?, de insurgentes. Y créame que también hay historias de tesoros en este sitio. Hay muchas historias de tesoros. Una de ellas se dice que va de la iglesia a la Casa Grande. Enfrente está la Casa Grande. La Casa Grande tiene sus misterios. Tiene sus columnas de madera antes de entrar a la casa. Estas columnas de madera que sostienen un viejo techo. Ahí en una de esas columnas, hace muchos años, murió un hombre de rabia. Ahí fue atado a estas columnas. Ahí fue atado este hombre hasta que murió en ese lugar. Cuentan las personas, las más viejas de este sitio, que fue algo muy espantoso en las madrugadas, en las noches, cómo gritaba este ser. Pero dice, tal vez el desconocimiento, ¿no? De lo que era esa enfermedad, tal vez la gente pensó que estaba poseído por algún demonio. Pero un hombre murió atado a esas columnas de rabia. Volvemos al tema del túnel. Dicen que este túnel atraviesa de la iglesia hacia la Casa Grande. Bueno, aquí lo que pasa, que dicen que en ese túnel hay muchas riquezas. Hay obras de arte, hay oro, hay plata, hay muchas cosas valiosas en ese sitio. Le digo, como era una hacienda obligada, era una hacienda de paso donde pues comían comida a los caballos también, agua y todo. Entonces estaba a un lado del camino real, pues era algo una hacienda muy socorrida, ¿no? Que tal vez alguien dejó enterrado en este lugar, o tal vez había un túnel que muchas veces a los mismos viajeros se les decía, oye, pues aquí los podemos guardar, ¿verdad? Entonces habla de ese túnel lleno de riquezas. Pero las personas que viven en este sitio tienen miedo porque dicen que ese lugar está maldito. Una bruja les dijo que ese tesoro podía ser de ellos, pero tenían que sacrificar a una persona. A ese lugar tenían que entrar 6 personas. Solamente iban a salir 5. Lógico que nadie quiere entrar a ese lugar. Nadie se quiere quedar en ese sitio. A cambio de esa gran riqueza de que se habla. Sabemos que también estos metales, al estar tanto tiempo ahí encerrados, generan gases que al contacto con el oxígeno se producen estos famosos fuegos fatuos, ¿no? Esas flamas azules que como si fuera una flama de alcohol que apenas se percibe. Resulta que en una ocasión estaban en una fiesta, y como no son muchos los habitantes, pues todos están invitados, ¿verdad? Todos los de ahí del lugar de Santa María, todos están invitados a la fiesta. En eso estaban en la fiesta cuando llegan los niños corriendo, asustados, porque decían que en medio de la calle había lumbre, decían. Es que hay lumbre en el medio de la calle, hay lumbre y no nos deja pasar. Los adultos se alarmaron, digo, pues está quemando algo, ¿qué pasa? Inmediatamente fueron, ya no encontraron ellos nada. Pero los niños aseguraban que esa lumbre iba desde la puerta de la iglesia hasta la Casa Grande. Tal vez sean las riquezas de ese túnel, ¿no? Que están ahí esperando a que entren 6.
y solamente van a salir 5 personas. Se habla también, hablando de túneles, hay personas que aseguran que tal vez sea una leyenda urbana, ¿no? Esto de los túneles, la franja de lumbre, pues no fue inventada por los niños. Todos los niños la vieron, los niños andaban corriendo. Bueno, hay otra historia. La entrada a la iglesia, la única entrada es la entrada principal de la iglesia. Pero muchos aseguran que los domingos, cuando el padre iba a oficiar la misa, como cada domingo, veían que el padre salía de la sacristía. Todos se sorprendían. Todos los que estaban en la iglesia se sorprendían porque decían, ah, caray, ¿por dónde entró? ¿Por dónde se metió este padre? Si la única entrada es la entrada principal a la iglesia, no hay otra entrada. Entonces esto también confirma, pues, la existencia de ese famoso túnel, ¿no? Que el padre salía de la sacristía y todo el mundo decía, ah, caray, pero se supone que la entrada es la entrada principal. También se habla que de una carreta. Los pobladores de ahí de Santa María del Rosario aseguran que en las madrugadas se escucha una carreta, cómo se le van cayendo las monedas, se escucha claramente cómo va pasando esa carreta por la única calle que existe ahí en Santa María, cómo va pasando esta carreta y se van cayendo las monedas. Se escucha el tintinear de las monedas, muchas monedas que van cayendo. Salen, pues no ve nada. Los pobladores de Santa María son unas personas muy celosas de su lugar. No les gusta que los extraños vayan. Muchos cazadores de tesoros han intentado estar en ese sitio, pero los mismos pobladores los corren de ahí, de su lugar. Se habla también que en ocasiones suena la campana de la iglesia, pero se supone que ya la iglesia solamente se abre el primer domingo de octubre, que es Día de la Virgen del Rosario, cuando se hace una verbena ahí en Santa María. Dicen que a veces suena esta campana. Con el viento no puede ser, es una campana muy pesada. No estoy hablando de una campana así como de estilo de la catedral, no, es una campana más pequeña, pero el viento es imposible que la mueva. Entonces las personas al oír las campanas salen, pero no hay nadie. Unos aseguran que la cruz que está ahí en la iglesia la han visto que se ilumina como si fuera una luz neón. Es una cruz que brilla demasiado. Algunos le atribuyen que en el piso de la iglesia, el piso es totalmente de madera como se usaba anteriormente, ¿verdad? El piso es de madera y, lógico, como en aquellos años, hay cadáveres, son tumbas las que están en ese sitio. Que tal vez sean ellos los que quieran ser escuchados. Por eso lo de esta campana, por eso lo de esa cruz que se ilumina, que la han visto en la pared de la iglesia, en la fachada de la iglesia. Hay otra historia de un personaje
que se manifiesta en este lugar. Pero a este personaje nadie se lo quiere topar. Nadie quiere ir en las noches a Santa María. Una de las 2 o 3 farolas que están ahí por el lado de la iglesia, que iluminan este camino, han visto en uno de estos postes a un hombre elegantemente vestido, fumando un cigarrillo, recargado en este poste de esa farola, lo cual pues ilumina perfectamente la vestimenta de este ser. Lo ven de un traje oscuro, de un sombrero y fumando. Nadie quiere salir a ver quién es. Nadie se lo quiere topar en el camino a este ser. Ya se debe imaginar de quién estamos hablando, ¿no? Me decía una señora de ese lugar, dice, tal vez él te quiera guiar y darte esa riqueza que no han querido sacar, pero ¿a cambio de qué? Estar dentro de la iglesia en completa oscuridad, le digo, es un lugar donde hay pocos habitantes, pero créame que usted al llegar, sea de día o sea de noche, sea de madrugada, se siente que no está solo, se sienten muchas presencias en este sitio. Estando en la iglesia en completa oscuridad también se escucha muchas veces a uno al estar sentado, a ver qué se capta en plena oscuridad. Créame que se escucha el crujir de las bancas. El crujir de las bancas como si alguien se sentara, pero aquí no se escucha solamente una persona, se escuchan varias. Y créame que aún en estos tiempos, el ir a visitar Santa María del Rosario, esta ex hacienda, impone. Impone porque, te digo, es como si te transportaras en el tiempo, te fueras al pasado. Te imaginas al ver la calle principal llena de caballos, llena de este ejército de insurgentes que acompañaban al cura Hidalgo. En una ocasión le platicaba yo a una persona de Guanajuato que acá en el norte teníamos esta capilla donde el cura Hidalgo había ofrecido su última misa antes de ser capturado en Acatita de Baján. Esta persona de Guanajuato me dijo, sí, pero es que ya ahí ya no era padre. O sea, como que no importaba, ¿verdad? En Monclova está el tronco de un árbol. Bueno, prácticamente ya lo que viene siendo la corteza de ese nogal, donde estuvo encadenado el cura Miguel Hidalgo. Ahí estuvo encadenado. Entonces, ese tronco está en Monclova, Coahuila. Después fue llevado a Chihuahua, donde muere fusilado, pero había que cortarle la cabeza para exhibirla en una esquina de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Según cuentan que la gente en Chihuahua, nadie se atrevía a cortarle la cabeza al cura Miguel Hidalgo. Nadie quería. Hasta que salió una persona que por una fuerte cantidad de dinero lo hizo. Pues fue llevada su cabeza a la Alhóndiga y exhibida ahí. Se dice que por algunos años, en una de estas esquinas de esa Alhóndiga de Granaditas ahí en Guanajuato.
Es impresionante lo que pasa en esta hacienda Santa María del Rosario. Cuando usted ande por estos lugares, cerca de Ramos Arizpe, visite este lugar, créame, y va a comprobar lo que yo le platico, lo que yo le estoy contando en este momento. El ver esas cruces en el cementerio con esa desesperación que fueron hechas, el estar en la calle principal y de repente imaginarte que está lleno de cientos de caballos en ese sitio, cientos de hombres descansando. ¿Y usted sería capaz de meterse a este túnel, a sacar toda esa riqueza en obras de arte, en monedas de oro, monedas de plata? Sería capaz de meterse a ese túnel, pero probablemente usted sea el que se tenga que quedar para que los otros 5 saquen ese gran tesoro.